buenos días. Damos inicio al webinar número 23, titulado La simulación del desarrollo de cultivos con el modelo Aquacrop, conceptos y métodos, presentado por el Dr. Waldo Ojeda Bustamante, presidente Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación. El webinar número 23 se dividió en dos videos. Este sería el segundo video, que tiene que ver con subsistemas del Aquacrop, el Aquacrop interconectado y las conclusiones. Ese serían los tres temas que tienen que ver con el webinar número 23, la simulación de desarrollo de cultivos con el modelo Aquacrop, conceptos y métodos. Para poder verlo de forma secuencial, primero hay que ver la parte 1 del webinar 23 y después este video que sería la segunda parte del webinar número 23. Pues gracias y vamos a continuar con la segunda parte. Esos serían los conceptos básicos que tenemos que tener claro que usan el Aquacrop. Y vamos a ver, por ejemplo, ahora cómo va simulando la fenología, el desarrollo de la fenología. Cómo estima la transpiración, el dióxido de carbono, la lluvia, es el balance de humedad y cómo tiene que ver también el manejo del riego y la parcela. Entonces, finalmente, vamos a ponerle 5 elementos que simula el Aquacrop. Uno es la fenología, o sea, cómo va cambiando las diferentes etapas, se van activando, las diferentes etapas fenológicas van cambiando por las diferentes etapas de vegetativa reproductiva. Por otro lado, la cobertura, o sea, pues que la cobertura es la capacidad o la superficie que tiene la planta para absorber energía solar, que finalmente se relaciona con fotosíntesis. Entonces, entre más largas sean las etapas de un ciclo más largo, entre más estemos con mayor dosel, pues tenemos mayor productividad. Y por otro también es la profundidad de raíces. A medida que tenemos mayor profundidad de exploración, sobre todo en riego por gravedad, pues podemos generar menos condiciones de estrés hídrico para la planta. Por otra parte, la transpiración del cultivo, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos que estimar la transpiración, quitarle, si tenemos todavía una metodología para calcular la evapotranspiración a través del enfoque de KCS que tenemos ahí con la FAO, aquí tenemos que cómo separar la evaporación de la evapotranspiración y dejar solamente transpiración. Y la última es, bueno, finalmente cómo esta transpiración se convierte en biomasa. Tenemos que tener una forma como generar la biomasa aérea, ¿no? Acuérdense que aquí es la biomasa aérea y finalmente con un coeficiente que le llaman índice de cosecha, esa biomasa se puede convertir en rendimiento de tallo, rendimiento de hoja, rendimiento de grano, rendimiento de flor, rendimiento de tubérculo, ¿no? O sea, pero finalmente lo que le interesa o objetivo es la biomasa, ¿no? ¿Sí? Y aquí, bueno, vamos a ver ahora cuáles son los parámetros, ¿no?, que usan, por ejemplo. Y es importante porque generalmente cuando corremos el Aquacrop, todo el mundo usa los datos que te da la FAO. Dicen, pues, por ejemplo, la cobertura, ¿no? Entonces, un dato inicial es cuando el 90% de la cobertura, cuando ya emergió, o sea, yo tengo aquí mi emergencia, en este 90% de emergencia, ¿cuál es la cobertura, ¿no? Hay una parte, ¿no? CC, la cobertura de cultivo, ¿no? O sea, vean aquí, ¿no? Aquí tenemos el 8%, 44, 85, 89, o sea, cómo va moviéndose la cobertura de cultivo a medida que va avanzando el tiempo. Y aquí en el tiempo puede ser calendario o térmico. Lo que interesa mucho es tener el tiempo térmico a través de 10 grados de desarrollo. Entonces, uno de los parámetros que requiere es esta cobertura, ¿no? Y ahí, bueno, lo que dice ahí, para cada cultivo, el Aquacrop te da una ecuación de dice, bueno, a ver, dame la densidad de planta, o cuál es la separación entre línea y entre surcos, y yo te digo cuál es el número de planta, y después tiene una planta emergida, cuando el 90% te dice cuántos centímetros cuadrados
tiene, ¿no? Entonces, como tenemos el área, calculamos cuál sería cuál sería el área, ¿no? Que tenemos de la inicial, ¿sí? Y en base a eso es un dato, o sea, va a ser muy bajo. O sea, cuando el 90% de las plantas han emergido, ¿cuál sería la cobertura, no? ¿Sí? O sea, es menos del 1%, ¿no? Si fijan aquí. Entonces, este punto es un punto de partida. Luego, hay un coeficiente también de crecimiento. A partir de este punto, es importante, a partir de este punto, aquí asumí prácticamente que aquí tenemos ese valor, aquí sería 0, aquí tenemos el valor definido. O sea, lo conocemos. Y a partir de este mundo hay una curva, esa es la curva máxima, la cobertura máxima. Tenemos que tener, y aquí hay un error también que tiene todo el mundo. Cuando calibramos un modelo y queremos, esa sería la curva óptima, cuando no tiene problemas de agua, de plagas, de enfermedades, de fertilización, así. Entonces sacamos un punto, ¿cuál es la cobertura máxima para esta densidad? Entonces, ese sería como el follaje crece, se expande, ¿no? Porque pudiera ser muy por acá, sería por acá muy bajo. Ese es un punto que si uno tiene puntos aquí, uno pudiera sacar este coeficiente por regresión. Lo que hace el Aquacrop te dice un crecimiento muy rápido o muy lento. Entonces mueve un poco la curva y uno juega con esta curva porque eso también define el rendimiento. Eso tiene que ver también cuando uno calibra el modelo. Entonces tiene uno este valor, o si tenemos drones y tenemos varios puntos, podemos calcular este CGC, este parámetro. Entonces ya tenemos este parámetro y este parámetro. Y después, también, una vez que empieza la senescencia, o sea, las hojas empiezan a morirse, empieza a disminuir, como aquí, ¿no? Empiezan a verse amarillas, empieza a caer la cobertura de cultivo. También esta curva, ¿sí? Tiene varias formas dependiendo el cultivo que tanto, y también debe ser con cobertura a condiciones óptimas. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle parámetros que se requieren de la curva, como la curva de cobertura de cultivo. Mínimo deberíamos de tener esta. Si esta no la tenemos, pues, porque esto finalmente podemos andar jugando un poco y esto también, pero si no tenemos cuál es la cobertura máxima que alcance el cultivo bajo condiciones óptimas, es muy difícil tener buenos datos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener. ¿Cómo se saca? Pues podemos tomar fotos, hay muchos software, de hecho, hay un taller que dio hace tiempo, hay varios software en la computadora que uno pone la imagen de la foto tomada, así como una foto, o sea, con celular, y uno si tiene conocido esta área, uno puede calcular cuál es el área foliar o que está la cobertura de cultivo, ¿no? O sea, cómo convertir esta imagen en 8%, esta imagen 44%, esta 85% y esta en 89%. Entonces, ¿cómo hace el Aquacrop, no? O sea, finalmente usa dos ecuaciones, ¿sí? Usa dos ecuaciones. Es esta, cuando está a la mitad, o sea, cuando llega a la mitad de la cobertura, o sea, es el ataque inicial, que es el desarrollo vegetativo. Aquí está el inicio el 50%. Entonces, de este punto a la mitad, ¿sí? O sea, cuando llega aquí, está movido, ¿no? Esta regla debería estar aquí. Se movió aquí en la ecuación. O sea, ahí en este punto ocupa esta ecuación y cuando es de aquí para acá, ocupa la otra. O sea, estas dos ecuaciones, me da la cobertura y todas convergen, por ejemplo, esta converge en la máxima. O sea, cuando se fijan aquí, esa sería la cobertura de cultivo máximo, o sea, cuando ya llega a su máximo cobertura, ¿no? Esas son las dos ecuaciones que tienen que ver con la ecuación anterior. Tenemos esto, y podemos sacar, aquí se fijan, el CC0, el CGC, ¿sí? El CCX, ¿sí? O sea, sería en el anterior, tenemos 1, 2, 3,
Tres parámetros, y en esta curva tenemos nomás dos, el máximo y el. Entonces, son dos ecuaciones que usa el Aquacrop. Después, esta es la ecuación que usa para la senescencia. En este caso, acuérdate que es el CDC, ¿no? Entonces, el momento que empieza este punto, cuando empieza la senescencia, lo tiene que tener por parte de tecnología. La curva de senescencia, si va a ser esta, pues va a depender de este parámetro, ¿sí? Y aquí están diferentes valores, por ejemplo, de senescencia de punto 2, punto 15. A medida que vamos avanzando, se va alargando. O sea, entre mayor sea este valor, ¿sí? Se va alargando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que requiere finalmente el Aquacrop? Tener cuál fue la siembra de trasplante, cuál fue ven aquí, de cuándo empieza la floración, cuándo se alcanza el máximo cobertura de cultivo, cuándo empieza la senescencia, aquí la senescencia, y cuándo alcanza la madurez, ¿no? ¿Sí? O sea, todos son los parámetros que uno debería de tener de algún experimento y ponerlo, ¿no? Si no lo tenemos, lo quedamos. Y esto, finalmente, cómo trasladarlo en 10 grados. Bueno, ya vimos cómo simula la cobertura del cultivo. Vamos a ver ahora la demanda, ¿no? Cómo calcula la parte ambiental, ¿no? O sea, la transpiración, lluvia, dióxido de carbono y el estrés del cultivo, ¿no? Vean, aquí platicamos o vimos que cómo tenemos que dividir la evapotranspiración de la transpiración. ¿Por qué? Porque finalmente la suma de la transpiración diaria, ¿sí?, de siembra a maduración, ¿sí?, multiplicado por un coeficiente de productividad del agua, obtiene la biomasa aérea. Entonces, este es un factor que depende del cultivo, un parámetro, la productividad del agua del cultivo, y esto me está definiendo cuál es la transpiración diaria. Entonces, yo voy acumulando día, porque finalmente la transpiración diaria es la que me produce biomasa. ¿Qué tanta biomasa? Pues va a depender de su productividad. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la transpiración, vean, aquí tiene no maneja aquí el KC como tal, sino el KC lo trabaja con una cobertura de cultivo y un KC de transpiración. Acuérdense, por ejemplo, que el maíz, el KC máximo es 1.2, pero esa transpiración, ese coeficiente de cultivo máximo, tiene que ver con transpiración y con evaporación. Entonces, es un parámetro bien importante. Entonces, debería uno de buscar cómo lo hemos hecho funcionar bien. Pues tenemos que buscar cuál es el KC máximo del cultivo, en este caso el maíz 1.2, 1.3. ¿Qué tanto es mi cobertura máxima? Por ejemplo, el maíz, en las densidades que usan, por ejemplo, en México, sería hasta el 96% de la cobertura de cultivo, es el que cubre el suelo. Entonces, pues no va a ser 1.2, debe ser como 1.9, 1.95. Entonces bajamos ese 1.2, estamos usando 1.1, ese es el KC máximo cuando está a su máxima evapotranspiración. Este es lo que viene una evapotranspiración de Perron-Montiel, lo que uno conoce, y es la cobertura del parámetro, cómo se va moviendo. De esta manera calcula la transpiración diaria. Acuérdense que esa transpiración es óptima, ¿no? Porque después, si hay cierto estrés, esa transpiración va a bajar porque la cobertura del cultivo va a bajar. Y aquí está, ¿no? O sea, finalmente, sería la óptima, lo que hemos visto, pero hay un coeficiente de estrés. O sea, ese es cuando tenemos cierto déficit hídrico térmico o por algún estrés hídrico, térmico o osmótico, este coeficiente de transpiración va a variar. ¿Cómo lo hace? El térmico pues va a depender si temperaturas, vienen las temperaturas que generan estrés térmico, altas y bajas en el Aquacrop. Por el estrés hídrico se puede, vamos a ponerle tres tipos, vamos a ponerle estrés, ¿no? Uno que a medida que si estamos trabajando por abajo del continuo de humedad, vamos a poner óptimo, pues esa expansión se va a ir limitando y no va a crecer a su máximo potencial.
Entonces, primero en la parte de inicio, si tenemos ese estrés, y en la parte final, cuando el cultivo está ya en su máximo desarrollo, pues va a acelerar la senescencia, ¿no? ¿Sí? Y en esta parte, bueno, por otra parte también puede haber en la parte de cierre estomático donde ya no pueda intercambiar, ¿no? Absorber ese carbono, entonces es con transpirar agua, ¿no? Entonces sería la parte de los los estreses. En saturación, también hay un estrés por saturación, pero tiene que ver con los cultivos que requieren oxígeno a raíces, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el arroz o cultivos, por ejemplo, hay un módulo especial para el arroz, pues que prácticamente el arroz, la raíz de arroz pueden absorber o tomar oxígeno prácticamente del agua o de otras condiciones, sobre todo el agua, pero la mayor parte de las plantas o de los cultivos agrícolas, pues debe haber ese oxígeno en las raíces, ¿no? Debe haber aireación en la zona radical. Entonces también el aquacrop define qué tan saturado. Si dura mucho tiempo saturado, pues hay un estrés, ¿no? Que tiene problemas y que va a impactar en la expansión y en la senescencia, ¿no? Y por otro lado también en la concentración de sales, tiene que ver con la conductividad eléctrica. Si uno trabaja con disuelos salinos o con agua salina, pues uno puede poner este enfoque en el aquacrop. ¿Cómo lo ponen? Bueno, voy a regresar un poco, cómo lo pone aquí, vean O sea, para definir el estrés, los, los estrés que hemos visto, ¿no? O sea, estos estreses, estos 4, ¿cómo lo hace una curva, no? O sea, hace uno una curva, vamos a poner la humedad o temperatura. Aquí puede ser el variable de interés, ¿no? La P, puede ser la temperatura. Por ejemplo, aquí puede ser en la parte, vamos a poner aquí, si ustedes quieren ser temperatura, vamos a poner, que sean 40 grados. Si la temperatura está abajo de 40 grados, ¿sí? ¿Sí? Le llaman P upper, o sea, la máxima. No hay estrés, ¿no? Pero a medida que pasa por los 40 grados, empieza a bajar ese estrés hasta que llega a un valor mínimo, vamos a ponerle, no sé, 50 grados, 55 grados, donde pues, prácticamente la planta es máximo, se muere o está en su máximo estrés, ¿no? Entonces, en el aquacrop definimos un valor máximo, un valor mínimo y la forma de la curva. Esta forma de la curva puede ser lineal, si este factor de estrés es 0, si es cóncavo es menor que 1 y si es convexo es menor de 1. Entonces son esa variable es un poco lo que analicé aquí, pero podría ser temperatura, salinidad, humedad, o sea, los estreses o las variables que usa el cultivo para responder, ¿no? a los estreses, los 4. La precipitación, el aquacrop lo maneja muy parecido al CropWatt, donde solamente una parte de la lluvia es efectiva. De hecho, tiene 3 opciones. Uno es que todo el agua precipitada es efectiva, un porcentaje o el famoso, ¿no? del método de USA, ¿no? De presión efectiva. Cualquiera de los 3. La mayoría de la gente usa esto, entonces a veces me parece, no hay ningún problema en esta parte. El dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono, el aquacrop tiene toda una base de datos de información, ¿sí? De la parte observada, si te fijas, en la versión que tenía 2007, creo, el último año, creo que todavía sigue manteniendo Entonces, lo que hace es, si uno quiere simular de un cultivo hacia atrás, de 2007 hacia atrás, pues usa la concentración de dióxido de carbono observada. Hay una base de datos, como si quiere la puede cambiar. Hay una fórmula en otro taller. Vamos a ver cómo el taller que queremos dar, cómo cambiar esto. Pero también tiene las concentraciones hacia futuro, ¿no? Proyectadas, ¿no? Y aquí debe de
aquí hay varios modelos de circulación general de la atmósfera, y ese sería el 8.51 de los, vamos a poner las familias de proyecciones de gas de efecto invernadero, que tiene que ver con cuál es el calentamiento que esperaría uno para, que es uno de los más altos, entonces vamos a poner el más alto, entonces es un crítico donde la sociedad no va a responder con energías amigables, toda la cosa. Entonces sería el más alto, entonces pero uno puede utilizar otros. Entonces viene aquí ya todos unos valores que si uno le asume pues son los valores de dióxido de carbono que uno asumiría. Ese sería, como vamos a ponerle como datos, si uno tiene datos mucho más específicos de la región, los puede cambiar, tanto esto como esto. ¿Sí? Sobre todo en esto, ¿no? Porque en esto chance no tanto, pero en este sí tienen que buscar cuál sería para cada localidad, dependiendo su familia de ruta de concentraciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí viene un poco, hay una parte interesante porque la referencia que toma el Aquacrop es el año 2000, o sea, la productividad es como el año de referencia, el 2000, ese es el valor de referencia. Pero también pues, para los diferentes escenarios que el RCP que tenemos, ¿no? Los diferentes RCPs que tenemos, pues vienen ahí. Es una forma como lo usan, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí cómo usa el efecto del dióxido de carbono, pues lo que hace es, ahí tiene ese es por ejemplo el año 2000, entonces qué tanto estoy del 2000 se incrementa y por acá baja. Entonces la productividad del agua, este coeficiente que uno lo mete por referencia para 2000, o sea, lo va cambiando, lo ajusta dependiendo del incremento de dióxido de carbono, ¿no? O sea, me dice que menores de 1, o sea, hay un factor de corrección para adaptarlo si es hacia el futuro o hacia el pasado, para ajustar ese coeficiente. Bueno, ya vimos la parte ambiental, ahora vamos a ver en sí el cultivo, ¿no? Cómo lo que hace es, separa muy bien el Aquacrop, pues toda la biomasa aérea, o sea, todo lo que está por arriba del suelo, en la biomasa, incluye vegetales, o sea, toda la parte vegetal, ¿no? Tallas, ramos, semillas, flores, todo lo fruto, todo lo que está por arriba. Y una parte interesante aquí, cuando las raíces, o sea, es la biomasa total, ¿no? Pero lo que predice el Aquacrop es la biomasa aérea. Entonces, realmente, en los experimentos tenemos que quitar, si medimos también las raíces, tenemos que quitar la biomasa a la raíz. Bueno, una parte también que usa es el índice de cosecha. Es un parámetro. Ya vimos ahí de que cómo convertir el rendimiento comercial al objetivo, hojas, tallo, tubérculo, fruto, flores, grano, pues tenemos que hacer un índice de cosecha. Índice de cosecha, ¿no? Aquí lo estoy poniendo en inglés porque Harvest Index. Y son para condiciones óptimas el que se mete. He visto, por ejemplo, que algunas personas para cada experimento ponen el índice de cosecha del experimento. No, ese sería el otro. Ese es el que se pone y automáticamente, si uno pone el óptimo con hay un ajuste que hace el software cuando las condiciones son óptimas, ¿no? Pero es parte ya de los algoritmos que están implantados en el modelo. ¿Cómo lo hace? La biomasa lo multiplico por el índice de cosecha y te da un rendimiento. Eso sería bajo condiciones óptimas. ¿Qué pasa si no está bajo condiciones óptimas? Entonces, hay un factor de estrés que tiene que ver con el índice de cosecha. Ese factor, ¿de qué depende? Hay factores de crecimiento, de las tomas, reducción en la parte ya de antes de floración y problemas de polinización. Para cada uno de ellos, empieza a ajustarlo, ¿sí? Este índice y no sacar el potencial. A medida que se van acumulando diferentes estreses, vamos a reduciendo. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo que viene de Manuel. Ese sería el óptimo, ¿sí? Entonces, si hay estreses, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, hay un periodo bien definido de la formación de rendimiento, ¿sí? Es de
floración a maduración. Si aquí hay mucho mayor estrés, esa sería la curva de condiciones óptimas. Y esta sería la curva real, la simulada. Entonces, si la planta no crece en su potencial, pues yo estoy perdiendo rendimiento. ¿Sí? Y además, si hay una senescencia más temprana, entonces empieza a bajar. Entonces, finalmente aquí empieza a crecer, es el índice de cosecha potencial, va a ir creciendo, pero no crece a su potencial, o sea, termina antes, vean, aquí terminó. Entonces, hay un índice ajustado que tiene que ver con este índice. Entonces, de esa manera lo que hace es el aquacrop, o sea, ¿qué tanto va a afectar el índice de cosecha? Pues qué tanto creció la soja, qué tanto no dejé que creciera su potencial, qué tanto la humedad de las hojas en el suelo inhibe que los estomas se abran, o las temperaturas, ¿no? Qué tanto altas temperaturas o misma humedad no deja que se desarrolle la planta, y al contrario hay una muerte temprana o senescencia temprana de las hojas. ¿Sí? Y finalmente hay una reducción antes de la floración que no tiene las condiciones, y hay una reducción en biomasa, ¿no? Y problemas de polinización también tiene que ver aquí con temperaturas, o sea, temperaturas altas, cada cultivo tiene muy definido, también altas temperaturas, tiene problemas en alcanzar su máximo potencial. Entonces, estos 5 factores están aquí en un índice de ajustado, es lo que realiza el aquacrop. El índice tenemos la biomasa, tenemos la suma ese sería como, lo que hace finalmente es una normalizada, ¿no? O sea, no hace porque va a depender del cultivo, entonces hace la suma del ET0 desde siembra hasta maduración, y finalmente también suma las transpiraciones. Este factor cada día va acumulando, se convierte en biomasa, ¿sí? Y en esta parte tiene que ver con un año, en este caso el 2000 como de referencia, y tenemos un índice de productividad del agua estándar, ¿no? Por ahí una persona, al final podemos contestar y podemos regresar en esta presentación, esa lámina. Entonces, acuérdense que aquí sería, ahorita al final preguntamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Déjame terminar la idea, ¿sí? Y al final preguntamos, ¿no? Porque si no, ok. Entonces, aquí sería como ya un producto del agua normalizada, ¿sí? Como lo hace el aquacrop. Normaliza también la transpiración, ¿sí? De tal manera que ya no tenga que ver con porque eso va a depender de cada lugar, entonces es una transpiración local, o sea, digo una normalización con respecto a un año al 2000 como referencia, y así calcula ajusta el índice de productividad normalizada, ¿no? Bien. Y es un dato, el índice de productividad, o sea, para los C4, los C3, tenemos, anda entre 28 y 33, uno lo revisa y va dependiendo también de su índice de cosecha que tenemos, y puede uno usar el que tiene referencia, o finalmente, dependiendo es el rango de los C3, C3 o los C4, los valores que tiene. Ese sería el índice normalizado, es un dato que lo puede tomar de la literatura o hacer unos pequeños ajustes, pero para que vean en qué rango, ¿sí? Entonces, en síntesis, ¿qué usa cómo trabaja el aquacrop hasta ahorita? Pues tiene que ver la cobertura inicial máxima y cómo esos parámetros de regresión de ajuste calculan la cobertura. Con esa cobertura y con la ET0, calcula la transpiración, ¿sí? Hay un parámetro también, cuál es el KC de transpiración máximo, ¿sí? Entonces va calculando la transpiración, esa transpiración y esa ET0 diaria va acumulando con la productividad del agua, calcula la biomasa, con la biomasa
y a través de calcula el índice, ese índice lo afecta con diferentes estreses que vimos, ¿no? Térmicos, hídricos y osmóticos, calcula un rendimiento. Ese es el proceso común de fenología, transpiración y más desarrollo de fibriomas a convierten en rendimiento. Son los 4 grandes, ¿qué sería procesos, ¿no? Que estima el Aquacrop diariamente. O sea, le piden cada día va acumulando hasta el final. ¿Por qué es importante la humedad? ¿Por qué? Porque finalmente el estrés hídrico pues está en el suelo, ¿no? Entonces, ya vimos, por ejemplo, que también hace una serie de cuánta humedad queda en la planta. Y de esa manera, lo mismo calcula la humedad aprovechable, la fácilmente aprovechable, qué tan lejos estamos. Hay curvas que tenemos de estrés, acuérdense, para senescencia, para desarrollo cultivo, y en base a eso empiezan a ver esos estreses, ¿no? El modelo de crecimiento radicular, quedamos que desde siembra hasta emergencia es constante, y una vez que llega a la profundidad ya de cuando emerge la planta, ya empieza un crecimiento que puede ser lineal. O sea, aquí ese sería perdón, aquí está movido esta parte. ¿Está bien? Esa sería la parte de siembra, es la emergencia. El momento que emerge puede ser lineal o puede ser cóncavo, ¿sí? Esta forma de la curva también hay que definirla como está. Está movida esta parte, no disculpas, pero también, o sea, tenemos que tener, y es muy parecido a un modelo de calentación de riego, ¿no? Para fixar el riego, ¿cuál sería? Tenemos que definir, darle seguimiento a la raíz, y también sería como la raíz activa, ¿no? No a la profundidad máxima, ¿no? Ella ya habla del 90% de la mayor parte de la zona de raíz radicular absorbe agua, que hablan de un 75% de profundidad. Bueno, esto también lo define, se tiene que definir la Aquacrop. Ese balance, no, pues hace de todos los componentes de la zona radicular, y empieza, es muy parecido al PowerPoint. No me quiero meter aquí porque finalmente es muy conocido esta parte. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, la parte del riego. ¿Okay? O sea, una parte yo creo que interesante o muy amena de esta parte del PowerPoint es cómo maneja. O sea, tenemos que poner el riego. Podemos poner gravedad, dispersión, goteo, o además aún que tenga unas pozas, ¿no? O pequeños almacenamientos en el suelo, si es puede trabajar también por temporal, o sea, riego por secano. ¿Cuál es el área que realmente se está mojando en la parte superficial? Tiene que ver con la transpiración. O sea, entonces tiene tanto la parte de manejo, que tiene que ver con el agua, pero también tiene que ver si se acumula o no se acumula, y también el manejo del riego, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver un poco el manejo. El manejo del riego, puede uno, o sea, si le aplica el riego, tiene un método de calentamiento del riego, dado un sistema de aplicación. Uno, por un lado, puede uno definir cada riego, pone la fecha del riego, la lámina y la caída del agua del riego, ¿no? Si quiere uno, o sea, definir. O por otro lado, también te puede generar el calendario de riego. Eso, bueno, ese sería que el riego tú lo defines, o también tú quieres definir que el Aquacrop te lo defina. Y hay muchas formas de definir el riego. Uno es, dice, a ver, quiero que me des la fecha del riego cuando yo quiero aplicar, por ejemplo, como un pivote, yo quiero aplicar 1 pulgada, o sea, cada vez que el agua requiera, la planta requiere 1 pulgada, dime la fecha. Entonces yo pongo a trabajar mi pivote, ¿sí? Aquí es la lámina fija, es la lámina fija. Tengo la lámina fija, 25 milímetros, 25.4, 1 pulgada. O la otra es el intervalo de riego, es, a ver, yo quiero el goteo que todos los días o cada
por ejemplo, una aspersión, ¿no? Si quiero también, por ejemplo, cada 7 días quiero regar, ¿no? Entonces, yo le doy 7 días el intervalo de riego y me define cuál es la lámina. Aquí le doy la lámina, me define la fecha. O también dice, bueno, como lo hacemos es cuando se abata, ¿no? Un porcentaje de la humedad fácilmente aprovechable, ¿no? ¿Sí? O un valor que queremos que llegue, ¿no? Y también puede uno definir, bueno, en forma paralela estimar los agentes de riego. Y aquí también puede trabajar, ya platicamos, de temporal o de riego. Es una parte interesante. Podemos, bueno, una limitaciones o no, es la parte de fertilidad. O sea, no está como tal fertilizante nitrógeno, fósforo, potasio, sino hay una fertilidad y te dice óptima, media, baja. Esta parte yo creo que es la parte todavía que mejorar el CropWatt. Todavía está muy simple, y de hecho no maneja así como fertilización, sino bien es la fertilidad del suelo, ¿no? Que tiene un poco asociado a la fertilización. Pero también puede uno manejar el acochado, puede manejar qué tanto si el agua se puede estancar, las condiciones, por ejemplo, del suelo para, como que las características, y eso usa también el método de conservación del suelo para la parte para estimación de escurrimiento, ¿no? Y uno habla como la familia de curvas y todas las cuestiones, si están cerrados el surco, los bordos, entonces eso permite que el agua se pueda concentrar mayor tiempo, y entonces son como cuestiones que tienen que ver no tanto el riego, sino el manejo del agua en la parcela, ¿no? Que permite concentrar o desalojar más el agua en la presión. Y aquí la parte interesante es ahora cómo se interconectan todos, que ya lo vimos un poco, ¿sí? Pero vean, este también es del manual de la FAO. Entonces, por un lado tiene el clima, lo vimos, y el clima tiene dos cosas, lo que interesa la ET0, la evapotranspiración, pero interesa la temperatura máxima y mínima. Esas por qué son importantes. Esa temperatura máxima y mínima tiene que ver con la cuestión de estrés, ¿no? Con la pentología. Acuérdate que esa parte tiene que ver con la expansión, la senescencia, y también tiene la lluvia, porque finalmente es el balance que realiza en el suelo, también tiene la lluvia. Entonces, estamos de clima, la lluvia, la ET0 y las temperaturas. Por otro lado, la evapotranspiración finalmente la divide en evaporación y transpiración, le mete la parte de dióxido de carbono, hace la productividad del agua para estimar una biomasa. Esa biomasa finalmente también hay un periodo de estrés, ¿no? Esa biomasa tiene que ver si se acelera, ¿sí? O se reduce, o aún hace una senescencia muy temprana, define una biomasa, ¿no? Y eso finalmente se convierte en índice de cosecha. Ese índice de cosecha con la biomasa hace el rendimiento. La fertilidad, de cierta forma, tiene que ver, trabaja mucho con la parte de estrés o de proteger el agua. No está muy claro cómo lo hace el cuerpo, al menos yo no he visto así un artículo muy fuerte cómo lo hace. Pero sí lo tiene y siento que es muy débil. Será porque no lo entiendo todavía. En la parte de estrés ya vimos varios tipos de estreses. Hay la parte de percolación, como también de un ascenso capilar. Si tenemos aquí un manto freático, cómo sube, es de los también. Es una parte interesante porque muy pocos modelos tienen la parte de ascenso capilar. Y entonces, es cómo están interconectados, ¿no? No sé, espero que aquí nuevamente vimos los 4 procesos. Yo creo que esto ya está muy claro cómo hace la transpiración, biomasa. Para cómo sale el evapocrop, ¿no? Sí, por un lado, pues tenemos que compilar información, ¿no? El clima, cultivo, manejo del riego, ¿no? Tenemos que calibrarlo, ¿no? ¿Sí? Y ver, finalmente, se hace como un análisis de sensibilidad, qué tan robustos son muchos de los parámetros que tenemos. Una vez que tenemos que validarlo, y una vez que ya está validado, pues ya podemos usarlo o generalizarlo, ¿no? ¿Qué es la calibración? Pues finalmente hay una parte que
maneja mucho el aquacrop, que le llaman conservativos y no conservativos. Acuérdense, los parámetros son fijos durante el proceso de simulación. Los conservativos son los que cambian muy poco, o sea, entre región y región, más bien están asociados al cultivo. Pero son los no conservativos, ¿no? En los conservativos es, por ejemplo, la cobertura del cultivo. Eso tenemos que calibrar localmente porque va a depender de las variedades. Cada variedad tiene su cobertura máxima para su densidad que tiene. Eso es tenemos que sacar esa biomasa, ¿sí? Y finalmente, esos no conservativos, la idea es que yo los tengo que simular, tengo unos registrados y finalmente tengo que ver si yo acepto mis parámetros no conservativos o vuelvo a hacer todo un ajuste. Entonces estoy en este proceso de ajuste para que yo acepte. Hay datos simulados contra los observados. Y los simulados tienen que ver con humedad del suelo, tiene que ver con rendimiento, grano de la parte que interesa, tiene que ver con la parte de biomasa, la parte de cobertura de cultivo, que me está dando el modelo. Realmente, principalmente esos. Una vez que lo tengo, entonces ya lo tengo calibrado. ¿Sí? Ver una parte interesante, por ejemplo, esos son mis puntos que yo tengo de cobertura del cultivo. Esa es mi curva, acuérdense, inicial, esa sería la curva máxima. Entonces aquí aparentemente lo que me está diciendo es de que mis datos son, se ajustan muy bien a mi curva, a mis curvas. Acuérdense que la cobertura de cultivo son varias curvas, ¿no? Aquí sería una recta, aquí sería otra curva. Entonces sería aquí una curva, dos curvas, tres curvas, cuatro, son cuatro curvas, ¿no? Que tienen que manejar el aquacrop. Entonces, es importante manejar esto. ¿Cómo lo sacamos? Ya platicamos, con fotografías, y no, hay todo un software que permite ajustar esos datos. Hay muchos experimentos que están muchos implantados o implementados, perdón, en el aquacrop. El problema es de que los experimentos, o sea, mucha gente le gusta más usar los datos de otros experimentos y generaliza, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo dado los estudios de impacto climático, pues se basa más bien en datos de literatura, pues que nunca fueron calibrados ni siquiera para el país. Entonces aquí sí es bueno tener datos, experimentos controlados, pues para poder usarlo. Pero si no tenemos, al menos saber que los datos, por ejemplo, de maíz fueron calibrados en Estados Unidos, en una zona David, muy cerca del oeste de Estados Unidos, ahí en la zona de Los Ángeles, muy cerca en la parte de California, el Perú en Lima, ¿sí? Córdoba. Entonces, fijan, o sea, la mayoría de los lugares donde sea con datos experimentales controlados. Un poco de conclusiones, vean, como todo el mundo usa el CropWatt en el ambiente de ingenieros de irrigación o ingenieros agrícolas, pues hice unas pocas nociones para compararlo, ¿no? Ambos estiman el rendimiento hídrico de los cultivos. El CropWatt asume, ya vimos, más simple, ¿no? Aparición del rendimiento. O sea, tanto la ET, la evapotranspiración, con un coeficiente de estrés, lo convierte en rendimiento. Aquí, en el aquacrop, es un poco más, vamos a poner, laborioso, más elaborado su rendimiento, ¿no? Su rendimiento. En el CropWatt, en cierta parte, el estrés térmico, ni siquiera el término de tiempo térmico usa. O sea, si yo quiero tener diferentes fechas de siembra, asume que todas las fechas, todos los periodos de cada fase son las mismas, lo cual es cierto. ¿Sí? A menos que tengamos la parte de ¿sí? Que tengamos la parte del tiempo, digo, el tiempo térmico siempre es interesante, perdón, ahí. Entonces, en el CropWatt está muy limitado cuando cambiamos fechas de siembra. O sea, si yo tengo un periodo muy largo de fecha de siembra, por ejemplo, en México maíz desde octubre hasta febrero, pues va a cambiar la fenología, pues los días, ¿no? Entonces tendría que poner casi por cada fecha de siembra una duración para cada etapa en el CropWatt. En el aquacrop, si estamos usando 10 grados, automáticamente se ajustan, ¿sí?
¿Por qué? Porque ha sido validado, ¿no? En el Aquacrop. Bueno, un problema que tiene el Aquacrop es que requiere más parámetros y validar el campo. El crop es mucho más simple, por eso todo el mundo lo usa, ¿no? Entonces, sobre todo los ingenieros que no llevan cursos de riego, a veces usan ni siquiera la de cuestión de time normative, usan la de cualquier, una mucho más simple, ¿no? La de Jessen Hayes o de, ¿no? O sea, muy simples. ¿Por qué? Porque pues, somos rápidas, ¿no? Entonces, usar el Aquacrop necesita más elementos que espero que aquí lo tengan claro. Bueno, hacen un balance hídrico muy similar en las zonas raíces ambos. Una parte interesante que yo he visto, por ejemplo, que el Aquacrop, la última versión es la 6.1, es de mayo, ¿no? Del 2018. Y Aquacrop ya tiene más de 10 años, ¿no? De la versión 8, en el 2008. O sea, da idea de que pues, ya el Aquacrop, digo, el CROTWAT, pues como que ya no hay mucho que hacer, o ya prefiere mejor trabajar en el Aquacrop. Y es una parte, yo creo que es dar este salto tecnológico o conceptual, pues empezar a trabajarlo. Bueno, una parte, o sea, ambos pues, trabajan que el suelo que platicamos, el homogéneo, el ambiente y el manejo. En la parte que son difíciles, ¿no? Platicamos, ¿no? Cuando hay muchos cultivos, parcelas, fechas de siembra, métodos de riego, manejo. Sin embargo, por ejemplo, vean, ahí hay una versión de Aquacrop para R, el paquete R, yo creo que es también muy versátil. Hay una versión también para GIS, entonces aquí la idea es que yo puedo ligarlo a la versión de GIS con algún sistema de información geográfica y puedo empezar a trabajar la parte espacial y temporal en muchas parcelas que de hecho se ha trabajado poco, yo creo que vale la pena. Entonces, como ven, pues el modelo Aquacrop es un modelo computacional que permite ya esa simulación, ¿no? O sea, o sea, no se queda en la parte conceptual, sino que es un modelo también operacional que me permite simular, ¿no? La respuesta de los cultivos, sobre todo a la humedad disponible, considerando aparte una parte de los estreses que vimos, ¿no? Los térmicos, la parte osmótico y la parte hídrica, ¿no? Quedó bien claro que si no se valida, pues no tenemos mucha certeza de lo que tenemos, es una limitante, tenemos que validarlo. Una vez validado es muy potente, ¿no? El Aquacrop. ¿Y por qué? Porque consideran varios procesos físicos que no consideran el CROTWAT, que han sido simplificados, ¿no? Y es una parte interesante porque si uno ve, por ejemplo, modelos más sofisticados, como vimos, ¿no? Por ejemplo, el Descent, el Apsin, el Sucros, el Gofos, hay varios, bueno, el Apsin me gusta, de hecho estoy trabajando en un modelo del Apsin que está bien, muy bueno, pero te pide muchos datos que muchas veces es difícil de tenerlo, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Tener un modelo muy laborioso, como muy exacto, pero que no sea fácilmente aplicable en muchas zonas, o tener uno intermedio que es fácil, que se puede generalizar. Es robusto porque tiene que ver con cuestiones más biofísicas y además que se ha aplicado a una diversidad de ambientes contrastantes alrededor del mundo. Bueno, como ven, este sería un primer seminario o un tema, ¿sí? De este buen o interesante tema del Aquacrop. Espero que haya dudas, ¿no? Es la cuestión.